Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos, agradecer también la presencia de los hijos de Antonio, de Carlos y de Gloria, que en realidad, bueno, con Carlos fuimos compañeros de trabajo en el antiguo Ministerio de Asuntos Sociales. Él en ese momento trabajaba en el hospital y yo trabajaba en el Ministerio de Asuntos Sociales, así que somos viejos compañeros de trabajo. Para mí hoy es un honor poder estar acompañando este evento y obviamente traer el saludo de la gobernadora, que por temas de agenda no pudo estar. Nos está acompañando el jefe de gabinete, bueno, el presidente de LOAS y, bueno, y todo el equipo. La verdad que sabemos del trabajo que vienen realizando, sabemos que esto no es de hoy. Este trabajo, este proyecto se viene haciendo desde hace bastante, como bien dijo Roberto. Es un proyecto que se empezó a gestar en el periodo anterior con la licenciada Paola Besbesián, ¿sí? Y con Roberto y con todo su equipo, y siempre también acompañado obviamente y con el aval del gobierno de la provincia de Santa Cruz, que siempre está presente. Así que para mí es un placer, es un honor y creo que es un sueño que los santacruceños y las santacruceñas estaban esperando. Yo sé que Roberto y todo el equipo de LOAS se siente muy orgulloso con esto. Nosotros lo acompañamos en este orgullo porque realmente creemos que esto, como bien dijo él, va a traer también transparencia al sorteo, y la gente puede inclusive más adelante poder acompañar los sorteos. Esta es la idea. Hoy, por una cuestión que todos conocemos, que es de público conocimiento, que tiene que ver con el tema de la pandemia, esto va a estar restringido, pero seguramente más adelante podrán participar de los sorteos. Se pueden hacer un montón de sorteos con estos bolilleros. Inclusive me decían, cuando haya casas para el EDUC, también se puede usar el bolillero para eso, o sea que seguramente le vamos a dar todo el uso posible. La verdad, felicitar a todo el equipo y, bueno, todo el éxito del mundo para esto y muchas gracias.